algo del cielo. O sea que para recibir algo del cielo hay que tener fe. No dinero, sino fe. Diga conmigo, fe, fe, fe. Y cuando tenemos fe en la palabra de Dios, recibimos la promesa. Así que todo el que cree, pequeño, grande, no importa, todo el que cree, recibe al Espíritu de Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Y esa es la promesa de Dios a Abraham y esa es el pacto de Abraham. Así que Abraham hizo pacto con Dios para que toda su descendencia, o sea nosotros, recibiéramos el mismo espíritu que estaba en él y pudiéramos ser amigos de Dios. Dile al que está al lado, yo soy el mejor amigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Somos los mejores amigos de Dios. Igual que Abraham. Y no porque tú eres bueno. Y no porque tú eres el mejor. Y no porque naciste en David. Sino porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo, porque tenemos el Espíritu Santo, somos amigos de Dios. Declárelo con su boca, que en la boca hay poder y el que habla comerá de sus frutos. Amén. Y Jesús dijo a sus discípulos, como ya no soy sus siervos sino sus amigos, ahora Dios te dará a conocer todas las cosas. Todas las cosas te dará Dios. Ahora Dios, tú tienes el derecho de recibir la palabra, la revelación. Todas las cosas las recibimos porque somos amigos de Dios. Amén. Por eso Dios fue y le dijo a Abraham, mira, el otro año a esta fecha vas a tener tu hijo. Gloria a Dios. Y eso es lo que hace Dios con sus amigos. Él le avisa que los va a bendecir. ¿Cuántos saben que Dios nos va a bendecir? Porque ya nos bendijo. Amén, que estamos bendecidos. Y él le dijo a Abraham, mira Abraham, para este año, a esta fecha, te van a hacer tu hijo de la promesa. ¿Cuántos están esperando la promesa de Dios? Bueno, recíbalo. Porque está a punto de nacer las promesas de Dios en tu vida y en nuestra familia. Está a punto de nacer la promesa de Dios. Así que, pero yo le invito a que abra su Biblia en Romanos 8, 1 al 13. Vamos a leer la Biblia un poquito. Y del 14 al 17. Dice la palabra del Señor Jesús, que es viva y eficaz. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice que ahora que estamos en Cristo no hay condenación. Que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahora tenemos dos vidas en nosotros. Usted ahora tiene dos vidas. La naturaleza de la carne y tiene la vida del Espíritu en Cristo Jesús. Por medio de Cristo, usted y yo tenemos la vida del Espíritu. Ahora, la vida de la carne la tenemos gracias a Adán. Gracias a Adán tenemos la vida de la carne. Pero gracias al segundo Adán tenemos la vida del Espíritu. Pero la vida de la carne está en nosotros. Y la vida del Espíritu ahora, por medio de Jesucristo, de nuestra fe en Jesús, está en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué realidad que hay que entender es que tenemos las dos vidas? Amén. Dígame amén, las tenemos. Porque el problema es que cuando usted no entiende su vida, usted no puede entender que ya Satanás no es nuestro mayor enemigo, sino la carne. La vida de la carne. Y dice el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte.
¿Para qué recibimos la ley del Espíritu? Diga conmigo, la ley del Espíritu me libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la ley de la carne, la obra de la carne. La obra de la carne nos lleva a muerte. Y para que sepa algo, que en la traducción original de la palabra muerte, todos vamos a morir en el cuerpo natural. Pero la palabra muerte habla de muerte espiritual. Y habla también de que toda la obra de la carne produce enfermedades. Toda obra de la carne produce todo tipo de enfermedad que usted está viendo hoy en el mundo. La obra de la carne produce, y se lo puedo mostrar ahora, más tarde se lo voy a mostrar. La obra de la carne produce enfermedades. La obra de la carne produce divorcio. La obra de la carne produce muerte espiritual. Entonces, cuando Cristo vino y lo recibimos, nos trajo la ley del Espíritu. Y esa ley del Espíritu es la que le libra a usted y a mí de esa muerte que produce la carne. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es usted el que se libra, es la ley del Espíritu. Porque el Espíritu es una ley que Dios, porque dice, la ley del Espíritu me libra de la ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo el que peca muere. Así que el pecado nos llevaba a muerte, todo tipo de muerte. Y la ley del Espíritu nos vino a librar de esa muerte. Entonces el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Por eso, el que está condenado no es usted, sino la carne. La carne está condenada. La vida en la carne está condenada por Dios, por Cristo, por la obra de Jesús. Esto es importante que lo comprenda. La vida de la carne está condenada a muerte. No usted, no su alma, no su espíritu. Es la vida de la carne. Está condenada a muerte. Seguimos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Lea esto conmigo: si me ocupo de la carne, muero. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Léalo de nuevo. Ocuparse de la carne es muerte. O sea, si usted vive para ocuparse de la vida de la carne, de complacer la carne, dijimos que la carne es estar fuera de la voluntad de Dios, hacer las cosas que Dios no le agrada. Cuando usted se ocupa de la carne, esto va a producir muerte. O sea, acelera la muerte natural. Como tenemos una vida de propósito, nosotros solo vamos a morir en el tiempo establecido de Dios, hasta que cumplamos el propósito por el cual nacimos. Pero cuando nos ocupamos de la carne produce muerte anticipada por medio de enfermedades, por medio de problemas, situaciones y todo eso que usted ve que es obra de la carne. Todo eso que usted ve en el mundo, todo tipo de enfermedad, todo tipo de problemas, situaciones, pleitos, conflictos, disensiones. Por eso son frutos de la carne, son obras de la carne. Entonces la Escritura dice que el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz.
Diga conmigo, cuando me ocupo del Espíritu, recibo vida y paz. Aquí estamos ocupados ahora con las cosas del Espíritu. Amén. Aquí estamos ocupados con las cosas del Espíritu. Entonces, el siguiente versículo. Porque cuanto los designios de la carne, todo lo que tiene que ver con la carne, son enemistad con Dios. Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Diga conmigo, mi carne no puede sujetarse a Dios. Mi carne no es amiga de Dios. Por eso yo necesité recibir al Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que me hace amigo de Dios. Porque mi carne es enemigo de Dios. Entonces, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Diga, yo soy la generación que va a agradar a Dios. Yo soy la generación que va a agradar a Dios en todo. ¿Cuántos quieren agradar a Dios en todo? Somos de la misma familia. Amén. Diga, vivimos para agradar a Dios. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Mire esto, importante. Nadie puede agradar a Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Amén. Por eso la promesa que Dios le dio a Abraham es que recibiríamos al Espíritu Santo. O sea, usted no puede estar aquí si no es porque tiene el Espíritu Santo. Usted no puede orar, no puede leer la Biblia, si no puede agradar a Dios en nada si usted no reconoce que el Espíritu de Dios mora en usted y que hay una obra que Él está haciendo en usted. Amén. Que no depende de usted, que no depende de mí, que depende del Espíritu Santo. Entonces, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, todo cuerpo que está enfermo, todo cuerpo que porta una enfermedad, todo cuerpo que tiene pereza, todo cuerpo que tiene desánimo, todo cuerpo que está enfermo, por cuando recibe al Espíritu de vida, el Espíritu Santo, comienza a ser vivificado. ¿Cuántos dicen amén? Diga, mi cuerpo está siendo vivificado por medio de Cristo. Así que, hermano, somos deudores. Diga conmigo, somos deudores. Tenemos una deuda. Y no con la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Ya el apóstol Pablo sabía que todos íbamos a morir. Él no está hablando de la muerte del cuerpo, está hablando de la muerte espiritual. O sea, que la vida muere. Y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un momento aquí, lea esto conmigo. Mas si, 1, 2, 3. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Preste atención a esto. La carne son obras. Diga conmigo, obras de la carne.
¿Usted sabe lo que es hacer obras? Obras, diga conmigo, obras de la carne. O sea que son acciones, conductas, formas de pensamiento, formas de hablar, formas de vivir, formas de actuar, formas de creer, formas de pensar, formas de ser que produce la carne. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, que este estilo de vida de la carne solo puede morir. ¿Por qué? Por medio del Espíritu. Diga conmigo, por medio del Espíritu. Y está en mayúscula. Porque hablamos no del Espíritu suyo, sino del Espíritu Santo. Las obras de la carne pueden solamente morir por la obra del Espíritu Santo. Dígame amén. Por eso, cuando usted intenta dejarla de hacer cosas que son de la carne, sin la ayuda del Espíritu Santo, usted va a fracasar. Porque si nosotros hubiéramos podido dejar las obras de la carne sin el Espíritu Santo, no necesitaríamos a Cristo. Y por eso Cristo nos dio su Espíritu, porque solo el Espíritu de Dios puede hacer morir las obras de la carne en nosotros, vivificarnos y poder agradar al Padre. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, solo el Espíritu de Dios puede hacer morir las obras de la carne en mí. Amén. Así que usted no puede tener al Espíritu Santo guardado. Usted no puede tener al Espíritu Santo en una sala de espera. El Espíritu Santo es su mejor amigo. Es nuestro mejor amigo. Es el único que nos puede ayudar a hacer morir toda obra de la carne que está en nosotros. Toda obra de la carne que está en nosotros. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Amén. Y poder vivir por las obras del Espíritu. Amén. Entonces el versículo 14. Y el apóstol Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, la Biblia dice que nuestra fe en Jesucristo nos convirtió en hijos de Dios. Todo aquel que cree en Jesús ahora es hijo de Dios. Todo aquel que recibe a Jesús ahora se convirtió en hijo de Dios. Así que usted tiene que saber que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Díganlo conmigo, los que somos hijos de Dios. Me gusta verlas anotando. Se ven bonitas. Dice que todos los que somos hijos de Dios somos ¿qué? Guiados por la carne. Ah, no, perdón. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Diga, yo soy hija de Dios y soy guiada por el Espíritu de Dios, no por mi carne. Eso es importante entenderlo. Así es el reino de Dios. Y eso fue lo que Jesús vino a traernos a nosotros. Y es importante entender esto, porque en los tiempos que vivimos tiempo donde solo vamos a poder estar de pies porque somos hijos de Dios. Diga conmigo, porque somos hijos de Dios. Porque somos guiados por Dios. La Biblia dice en el libro de Gálatas que si somos hijos somos herederos.
¿Y herederos de qué? Pues dice la Biblia que mi papá es el dueño de la tierra y su plenitud. La Biblia dice que mi papá es el dueño de la tierra y su plenitud. Y si somos hijos de Dios, somos herederos juntamente con Cristo. ¿De qué somos herederos? De la tierra, dígalo conmigo, y su plenitud. Créalo. Somos herederos de qué? Del Padre. Y bueno, ¿y qué es dueño mi papá? ¿Qué tiene mi papá? ¿Y qué voy a heredar de mi papá? Bueno, a mí la Biblia me dice que mi papá es el dueño de la tierra y de toda la plenitud de la tierra. Y si somos hijos de Dios, dice, somos herederos. Somos herederos. Diga conmigo, somos herederos de la tierra y de su plenitud. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Somos herederos de la tierra y su plenitud. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Diga conmigo, renuncio a todo miedo. Esta es la razón por la cual usted tiene que entender el reino de Dios en este tiempo. Porque todo lo que está pasando en el mundo está produciendo miedo. Llevamos como 6 semanas de lluvia en Boquete. Y eso produjo miedo. Por eso usted tiene que entender la verdadera palabra, porque dice el apóstol Pablo que mi predicación es un evangelio de poder que produce salvación. Diga conmigo, la palabra que hablamos o la palabra que predicamos es una palabra de poder que produce salvación. Diga conmigo, toda palabra que yo hablo va a producir salvación. Amén. Entonces, la palabra dice que como no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo. Así que yo echo fuera el miedo. Diga conmigo, renuncio al miedo. ¿Cuántos han sentido el miedo? Yo he sentido el miedo. Y estos días he sentido el miedo. Y yo dije, Señor, ¿por qué estoy sintiendo miedo? Y el Señor me dijo, porque tienes que aumentar el crecimiento, el conocimiento acerca de mi amor. Porque la Biblia dice que cuando el amor de Dios está en nosotros, ahí no hay miedo. Porque el amor echa fuera todo miedo. Así que el Señor me dijo, el miedo que sientes es porque tienes que crecer en mi amor. Así que comencé a crecer en mi amor, en el amor a Dios, en el amor de Dios en mí, no en el mí hacia Él, sino el amor de Dios hacia mí. Así que Dios comenzó a darme palabras sobre su amor y comenzó a hablarme. Cuando Adán pecó y Eva pecó, Dios no estaba enojado. La Biblia dice que Dios mató un animalito, un cordero. Tomó las pieles, hizo sacrificio para cubrirlos del pecado inmediatamente. Y tomó sus pieles y los cubrió, le hizo ropa con sus pieles. Y la Biblia dice que venía un diluvio que iba a arrasar con la tierra. Y a mí me impacta esto. Dios puso a Noé a hacer una barca para salvar una sola familia.
tanto trabajo para salvar una sola familia. Tanto trabajo para salvar a una sola familia. Y Dios los amaba tanto a este hombre Noé. Porque vamos a decir, amaba a Dios tanto a Noé, que Dios le dio años anticipados que venía un diluvio, que iba a destruir la raza, que iba a destruir todo. Estaba enojado Dios con los hombres por cuanto habían pecado. Y Dios se dio la tarea de que nacieran los árboles, que tuviera Noé la madera para construir un arca. Cuando usted lee las medidas de esta arca en la Biblia, usted mínimo piensa que Dios va a salvar 1 millón de personas en la tierra. Pero era para salvar a un hombre. Porque Dios estaba complacido con Noé. Y Dios amaba tanto a este hombre que le dijo, mira, y quiero regalarte una especie de cada animal en la tierra. Porque te voy a salvar como Adán. Le dio de todos los animales. Así que Dios le dio las dimensiones del arca. Y cuando llegó el momento, y Noé ahí haciendo el trabajo para salvar a otros. Dios tratando de predicar, Noé predicando y tratando de salvar a otros. Y Dios estaba complacido con eso. Pero en realidad Dios tenía los ojos puestos en él. ¿Y sabe algo? Le dio la dimensión de un arca inmensa, bella. Y ni un ser humano entró a esa arca. Pero entró Noé. Y Noé dijo, bueno, ¿y ahora cómo van a entrar los animales aquí? ¿Cómo vamos a hacer para que los animales entren? Bueno, el Dios de los cielos le habló a los animales y solitos comenzaron a entrar al arca. Todos de 2 en 2, hembra y macho, macho y hembra. Y el arca se llenó de toda especie de animales en la tierra por amor a Noé. ¿Cuántos dicen amén? Así que años de trabajo en el arca para salvar a un hombre. Y seguro ni la mujer ni los hijos estaban muy convencidos. Pero se salvaron por ser la esposa y los hijos de Noé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que quiero decirte que nada de lo que tú hagas para la salvación es en vano. Nada, nada, nada. Diga conmigo, nada. Porque el amor de Dios es tan grande. Tan grande. Por eso cuando el amor de Dios crece o tú creces en el conocimiento del amor de Dios, el miedo tiene que irse. Porque el miedo te hace esclavo de él. El miedo te controla. El miedo te limita. El miedo no permite desarrollar la fe, ni los frutos del Espíritu Santo. Por eso dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos, día conmigo, Abba Padre. Día conmigo, Abba Padre. Usted sabe que Jesús vino a revelar este nombre del Padre. Para Moisés Dios le reveló el nombre del gran yo soy. Para David le reveló el nombre del Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Para Adán le fue revelado el nombre Elohim, el creador de todas las cosas.
A Israel cuando se enfermó le fue revelado Dios Jireh, el sanador. Pero a nosotros, la descendencia de Abraham, los que viven por fe, Jesús vino a revelarnos a Dios como Abba. Nos los vino a revelar como Padre. Así que los hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, debemos llamarlo a Él, no Dios, debemos llamarlo Abba, Padre. Diga conmigo, Abba, Padre. Abba, Padre. A esta generación es revelado Dios como Abba, Padre. Amén. Él es mi Abba. La palabra Abba significa Padre. Así que cuando Dios se te revela como Padre, el miedo no puede estar. Porque Él es mi Padre y yo soy su hijo. Diga conmigo, Él es mi Padre y yo soy su hija. Así que he hecho fuera el miedo, porque yo soy su hija legítima. ¿Y qué es un hijo legítimo? Uno que cree en Jesús. Así que yo soy hija legítima. Fui adoptada por el nombre de Jesús. Amén. El día que creí en Jesús, fui adoptada por el Padre. Ahora Él es mi Padre. Diga conmigo, es mi Padre. Por eso usted tiene que saber que Jesús vino a revelarnos a Dios ahora, no como guerrero, no como el sanador, sino como Padre, porque Padre encierra todo lo que Dios es. O sea que si yo estoy enferma, yo no tengo que llamar a Jehová Jireh. Yo tengo que invocar el nombre de mi Abba. Abba, soy tu hija. Y mi herencia en la tierra es la sanidad. Mi herencia en la tierra es la salud divina. Mi herencia en la tierra es la prosperidad. Mi herencia en la tierra es la salvación. Mi herencia en la tierra es todo. Porque el nombre de Abba, Padre, lo encierra todo. Mire este pacto maravilloso. Es un mejor pacto que no nos dio una cualidad o característica del Dios que creó los cielos y la tierra, sino que nos hizo hijos de Dios legítimos. Diga conmigo, nos hizo hijos de Dios legítimos. Amén. Entonces, y dice el versículo 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí, ¿y por qué los fariseos se enojaban con Jesús? Que porque Él se llamaba hijo de Dios. ¿Y con qué derecho tú llamas a Dios Padre? Le decían los fariseos. ¿Y con qué derecho tú mismo te haces hijo de Dios? Por eso usted tiene que entender que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros somos hijos de Dios. Él es el único que nos da un testimonio interior de que somos hijos de Dios. O sea, usted no puede esperar que alguien le diga que usted es hijo de Dios. Usted necesita el testimonio interior de que usted es hijo de Dios. Diga conmigo, y si hijo, soy heredera. Diga conmigo, si soy hija, soy heredera. Así que el único que nos puede dar ese testimonio, esa confirmación a mi espíritu, es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me da el testimonio de que soy hija de Dios, no tengo miedo. Y si el Espíritu Santo me da testimonio de que soy hija de Dios, no puedo dudar. Y si el Espíritu Santo me da testimonio que somos los herederos de Dios en la tierra, no importa lo que digan los demás, tú necesitas
el testimonio interior del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Bueno, cierro mis ojos. Espíritu Santo, dame testimonio en mi interior que yo soy hija de Dios. Espíritu Santo, yo necesito que me des el testimonio. ¿Usted sabe lo que es un testimonio? Por ejemplo, usted puede dar testimonio de que aquí recibió algo de Dios, pero el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu allá adentro. Nivia, eres hija de Dios. El Espíritu Santo le dice a mi espíritu: ahora eres hija de Dios, eres hermosa, eres bella, eres una reina, eres un sacerdote, eres un pastor. ¡Oh! ¿Cuántos están aquí? No importa si el testimonio exterior es que tú eres feo, que tú eres gordo, que eres flaco, que eres malo, que eres negro, que eres blanco, que eres esto, que eres falso, que eres mentiroso. No importa. Pero si usted conserva el testimonio interior, el testimonio exterior, si es en contra del testimonio interior, usted se mantiene firme en la fe. Diga conmigo: me mantengo firme en la fe. Y el Señor me dijo esto este año. ¡Wow! ¡Qué proceso! Para entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Se imagina Noé? Cuando Dios le comienza a dar las medidas del arca y eso está fuera de lo normal. Todo lo que Dios hace es sobrenatural y todo lo que Dios hace es anormal. Todo lo que Dios dice va en contra de lo que dice el mundo. Todo lo que Dios hace va en contra de lo que hace la religión. Por eso a la gente le gusta estar en las religiones, porque ese sonido es parecido al del gobierno, parecido al del mundo, parecido al de Hollywood, parecido a todo. Pero el sonido del reino de Dios es totalmente diferente al del mundo. Por eso hay que apagar el sonido del mundo para poder escuchar el sonido de Dios. Y dice entonces: y el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Y el versículo 17, léalo todo el mundo conmigo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una palabra aquí que no le gusta a la gente del mundo, pero a nosotros nos gusta. A los del Espíritu nos gusta. Padecer, Jesús dijo: por mi causa ustedes serán perseguidos. Por mi causa ustedes vivirán esto. Por mi causa, para nosotros la palabra padecer es que por la vida de Cristo vamos a padecer que no estar en el mundo, no vivir las cosas del mundo. Amén. Así que vamos a entender esto un poco más. Y le llamé, el tópico de este domingo es cómo tener una vida llena de frutos del Espíritu. Diga conmigo: cómo tener una vida llena de frutos. Bueno, ahora vemos que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que tenemos dos leyes en nuestro cuerpo: la ley del pecado, la ley de la carne. Las obras de la carne. La palabra obras es todo aquello que hacemos. Y dice que está en nosotros ahora la ley del Espíritu. Diga conmigo: la ley del Espíritu. Entonces, cuando lo que entendemos aquí es que hay dos vidas en nosotros. Pero una tal vez vivió mucho tiempo en nosotros, trayendo hábitos, trayendo una personalidad, trayendo actitudes, trayendo maneras, conductas, ¿verdad? Que según Romanos 8, esa vida solo la puede hacer morir
el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. ¿Cuántos comprendieron eso? Entonces, Jesús dice en Juan 15:16 algo importante que todos nosotros debemos comprender. Dice Jesús, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Diga conmigo, nosotros no escogimos a Jesús. Oiga, eso es un privilegio. Jesús nos escogió. Yo estoy aquí porque Jesús nos escogió. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vamos a leerlo todo, por favor. Jesús dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo a ustedes. ¿Quién te escogió a ti? Diga conmigo, Jesús me escogió. Diga conmigo, Jesús me escogió. Dígalo de nuevo, Jesús me escogió. Oiga, dígalo de nuevo, Jesús me escogió. Dice que Él nos escogió y usted tiene que no olvidar esto. La razón por la cual Jesús te escogió es para que lleves frutos. Jesús un día te va a preguntar, muéstrame los frutos por la cual yo te escogí para que portaras mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice, para que vayan y den fruto. O sea que mi fe cristiana tiene que dar frutos. Porque Jesús me va a pedir los frutos. Y dice, un fruto que perdure. Diga conmigo, un fruto que perdure. O sea que el fruto que yo vaya a dar tiene que permanecer. Diga conmigo, tiene que permanecer. Diga, el fruto que yo voy a dar a partir de hoy va a permanecer. Es un fruto que va a permanecer. Diga conmigo, es un fruto que va a permanecer. Así que como Jesús nos escogió para que llevemos fruto y un fruto que permanezca. O sea que vamos a ser hijos de Dios siempre. Diga conmigo, vamos a ser hijos de Dios siempre. Y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo siempre. Amén. Entonces, dice la Escritura que hay obras de la carne y frutos del Espíritu. Diga conmigo, obras de la carne y frutos del Espíritu. Entonces, las obras de la carne es todo lo que su carne produce, todo lo que hace la carne. Y los frutos del Espíritu es todo aquello que está en el Espíritu. Porque no dice fruto de la carne, porque la carne no puede dar fruto más que el pecado. En la carne no hay fruto. Los frutos están en el Espíritu. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitábamos recibir al Espíritu Santo. Porque nadie sin Cristo y nadie sin el Espíritu Santo podía dar frutos. Porque cuando recibimos al Espíritu Santo, ahí están los frutos. Por eso, por favor, proyéctame Gálatas 5, 22, 23. Por eso dice la Biblia que los frutos del Espíritu son. O sea que usted no puede dar frutos. Los frutos no son suyos. Los frutos no los puede producir la carne. Los frutos no los pueden producir el alma. Los frutos no los puede producir solamente la mente. Los frutos están en el Espíritu. Por eso cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, con el Espíritu Santo están los frutos del Espíritu. Por eso la Biblia le llama los frutos del Espíritu. Diga conmigo, los frutos del Espíritu. Por eso dice que el fruto del Espíritu es amor. Vamos a leerlo, por favor. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz,
es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué Jesús quería y nos comisionó dar frutos? Porque cuando usted tiene estos frutos en su vida, ahí no hay ley. No hay ley terrenal, la ley de la carne no actúa. O sea, cuando está presente los frutos del Espíritu Santo, no son frutos suyos. Siempre decimos, yo voy a dar esos frutos. No, esos frutos están en el Espíritu Santo. O sea que si yo dejo mi amistad con el Espíritu Santo, tal vez no veré los frutos. Si yo dejo mi relación con el Espíritu Santo, tal vez yo no pueda dar frutos. Porque no son frutos míos ni de mi carne, son frutos del Espíritu Santo. Diga conmigo, amor, paz, gozo. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo. ¿Por qué? Porque en la ley, en el antiguo pacto, la ley decía que había que amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. Pero nadie lo pudo hacer. No lo pudieron cumplir. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo, porque Abraham amaba a Dios, era amigo de Dios porque tenía el Espíritu Santo, porque el amor es un fruto del Espíritu Santo. O sea que para amar a Dios, para amar su iglesia, para amar su pueblo, para amar la salvación, para amar la santidad, para amar al hermano, para amar a la hermana, yo necesito el fruto del Espíritu Santo. Amor, para amar a Dios. Ahora recibí el Espíritu Santo para poder amar a Dios. O sea, cuando yo intento amar a Dios sin el Espíritu Santo, lo más seguro es que yo no voy a poder amar. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman su palabra? ¿Cuántos aman su familia en Cristo Jesús? ¿Cuántos aman la revelación, la palabra, la iglesia, el domingo, el servicio? Amén. ¿Cuántos aman a Cristo? Usted lo ama solamente porque recibió el Espíritu Santo. Porque el amor es un fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso si yo no recibo el Espíritu Santo, yo no puedo amar a Dios. Ay, me da pereza ir para la iglesia. ¿Por qué si tiene el Espíritu Santo usted tiene sueño ir a la iglesia? Bueno, porque cuando usted recibió el Espíritu Santo, lo recibió con un fruto, con un porcentaje de ese fruto. Ahora yo debo desarrollar ese fruto. Amén. Y vamos a ver eso ahorita. Entonces, la palabra fruto en el griego es la palabra karpos, que significa resultar en beneficio, descendencia. No olvide esto. La palabra fruto en el griego es la palabra descendencia. O sea, ¿qué espera Jesús de mi fruto? Jesús espera que yo le entregue una descendencia. La palabra fruto significa descendencia. Jesús espera que yo le entregue una descendencia de fe. ¿Cuántos están aquí? No que usted le entregue un marido y 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 7 hijos. Que le entregue una descendencia. Porque Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Simiente es una descendencia. Y Dios hablaba de una descendencia de fe. Diga conmigo, una descendencia de fe. Como Abraham, que creyeran en la palabra, que creyeran en Dios. Amén. Por eso la palabra fruto significa descendencia. Amén. Diga conmigo descendencia. Diga conmigo, yo le voy a entregar a Dios una descendencia de fe. Voy a dar un fruto para entregarle a Dios una descendencia, a mi Padre, una descendencia de fe. Ahora,
Por eso Jesús, antes de partir de la tierra, dejó 12 apóstoles y 70 servidores. Ahí está la descendencia. Amén. ¿Cuántos están aquí? Ya conmigo, una descendencia de fe. Ahora vamos a entender esto un poco de la descendencia de fe, el fruto. Porque Jesús dice, yo los he escogido. Diga conmigo, si Jesús me escogió, yo voy a darle una descendencia. De mis lomos saldrá una descendencia. ¿Está aquí? Porque usted tiene que saber para qué lo llamó Jesús. ¿Para qué lo escogió Jesús? Porque un día Jesús, usted va a estar delante del tribunal de Cristo. Y le va a decir, Señor Jesús, aquí está la descendencia. Que son los frutos de la razón por la cual me diste al Espíritu Santo. Diga conmigo, la razón por la cual me diste al Espíritu Santo. Amén. Marcos 4:20. ¿Cómo tener una vida de frutos, llena de frutos? ¿Cómo tener una vida llena de frutos? Porque Jesús me escogió para que yo dé fruto. Diga conmigo, Jesús me escogió para que yo dé fruto. Yo no soy estéril, porque el espíritu de vida está en mí. Y por eso yo voy a dar fruto. Amén. Entonces, dice Marcos 4:20, vamos a leerlo todo. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Quise poner Nueva Traducción Viviente. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representa a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. ¿Dónde está la gente que oye la palabra y la acepta como verdad? Amén. Amén. La acepta como verdad y la recibe. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se le había dado. O sea que Jesús está esperando que produzcamos fruto. El fruto tiene que producir al 30, al 60 y al 100%. Amén. Pero dice la Escritura, ¿y qué son los frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Esto es importante que usted lo entienda. Porque la Biblia dice que ese fruto, que la primera semilla de ese fruto la puso el Padre por medio del Espíritu Santo en mí. Yo tengo la primera semilla de ese fruto. Lo que Jesús está diciendo en Marcos 4 es que esa semilla, ese fruto que ya está en mí, ya en mí hay un porcentaje de amor, un porcentaje de paz, un porcentaje de gozo, un porcentaje de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, por medio del Espíritu Santo. El Señor me está diciendo aquí que ese fruto, cuando estemos delante de Él, del tribunal de Cristo, tenemos que haberlo multiplicado por lo menos al 30%, por lo menos al 60%, por lo menos al 100%. Y yo no sé, pero a mí me gustan los retos grandes. Yo comencé a orar y le dije, Señor, quiero desarrollar mis frutos al 100%. ¡Wow! Eso es como cuando usted siembra cebolla, papa, y los agricultores dicen, me dio al 30, me dio al 20, me dio, y yo no entendía eso. Y un día fui y pregunté, ¿eso qué es? Que el saco de papa le dio al 20, ¿eso qué es? Y lo que quiere decir esto,
que por cada saco de papa que ellos siembran, tiene que producir 20 sacos. Por eso ellos dicen, me dio al 20, me dio al 30, me dio al 10. Yo entiendo que al 20 es bueno, pero para Jesús al 30 es bueno. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que los frutos que recibiste con el Espíritu Santo, Él te da la medida de que tú debes devolverle ese fruto al 30, al 60 y al 100. O sea que si recibiste, yo no sé cuánto, 10% de amor hacia Dios por medio del Espíritu Santo, debes desarrollar el fruto del amor al 30%. Al 60%. ¿Cuánto amas a Dios y a tu familia de fe? ¿Al 30%? ¿O andarás como por el 5%? ¿O el Espíritu Santo te dio 10% y ya nada más te queda 1% de amor por la familia de la fe? Por Dios. Porque la Biblia dice, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Entonces, o estoy perdiendo. Yo creo que la gente que abandona la iglesia perdió el poco amor que el Espíritu Santo apagó el Espíritu. Y perdió el poco amor que sentía por Dios. En vez de desarrollarlo, lo disminuyó. ¿Está aquí? Ahora, ¿cómo yo llevo una vida llena de frutos? Diga conmigo, ¿cuántos quieren desarrollar sus frutos? Amén. Porque Jesús nos escogió para llevar muchos frutos y que permanezca. Si Jesús dijo que esa palabra y que permanezca, quiere decir que puede ser que el fruto no permanece. Puede ser que el fruto se pierda. Entonces, ¿cómo llevar una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca? Que usted ame más a Dios, no menos. Que usted ame más la iglesia, más a sus hermanos, más las almas, no menos. Que usted ame más al perdido, no menos. Que usted ame más a la oveja, no menos. ¿Está aquí? Que ame más a la familia, no menos. Porque si amamos a Dios, ¿cómo no vamos a amar al hermano a quien vemos? Amén. Entonces, el fruto debe permanecer. Y no solo permanecer, sino que debe aumentarse al 30, al 60 y al 100%. Amén. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que para multiplicar el fruto. Es más, usted sabe que esto es lo mismo que Jesús le habló en Génesis a Adán. Cuando Jesús hizo al hombre, le dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y le dijo al hombre que habían creado, vayan y fructifiquen. Diga conmigo, fructificar. O sea, lo que le estaba diciendo que fructificara era que dieran fruto. Pero frutos que llenaran la tierra. Amén. Diga conmigo, y fruto es descendencia. Diga conmigo, fruto es descendencia. Fruto es descendencia. Ahora, ¿por qué para Jesús es importante el fruto? Juan 15:8 dice, léalo conmigo por favor, 1, 2, 3. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Muchas veces nosotros queremos glorificar al Padre. Padre, te glorifico de labios. Te doy toda la gloria de labios. Te doy toda la honra de labios. Pero Jesús está diciendo aquí
que el fruto es el que glorifica al Padre. Entre más amor tengo, más glorifico al Padre. Entre más paz tengo, más glorifico al Padre. Entre más gozo tengo por las cosas del Señor, más glorifico al Padre. Entre más amor tengo por la casa de Dios, más glorifico al Padre. Entre más gozo por la palabra, más amor por la palabra, por la verdad, más glorifico al Padre. Entre más paciencia tengo con mis hermanos, más glorifico al Padre. Entre más paciencia tengo con mi familia, más glorifico al Padre. Entre más mansedumbre tengo, más glorifico al Padre. Entre más dominio propio tengo, más glorifico al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Ay, no, Padre, es que la carne es débil. Mi espíritu quiere, pero mi carne es débil. Usted no glorifica al Padre diciéndole que su carne es débil. Usted glorifica al Padre diciendo: me diste 10% de dominio propio con el Espíritu Santo y ahora estoy teniendo 50% de dominio propio. Ya el pecado no me vence, la lengua no me vence, el pecado en la mente y los pensamientos no me vence, porque estoy desarrollando el fruto de dominio propio. ¿Cómo tener una vida llena de fruto que glorifique al Padre? Entre más dominio propio tengo, más glorifico al Padre. Entre más obras de la carne tengo, menos glorifico al Padre. Entre más la carne tiene dominio y señorío sobre el templo del Espíritu Santo, más avergüenzo al reino. Entre más fruto del Espíritu Santo hay en mí, más le estoy dando gloria al Padre. Porque estoy diciéndole: soy discípulo de Cristo. Diga conmigo: soy discípulo de Cristo. El evangelio es sencillo. El evangelio de Cristo, el evangelio de poder que salva, es el más sencillo. Es carne y es espíritu. Y recibí el Espíritu porque el Padre sabía que yo no podía, pero me dio el Espíritu. Ahora no tengo excusa de que no puedo porque mi carne es débil. Lo siento, Padre, es que mi carne es débil. No, ahora es gracias, Padre, porque me diste al Espíritu Santo que va a hacer morir en mí las obras de la carne. Gracias, Padre, porque yo no podía hacer morir las obras de la carne, pero ahora tú me diste al Espíritu Santo, el vivificador que está en mí, que está trabajando para hacer morir las obras de la carne. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Él nos dio un espíritu que está matando la carne en mí. Dígale: gracias, Padre, porque todas las cosas, los que amamos a Dios, está obrando para bien. Todo lo que está pasando en mi vida está obrando para bien. Mi fruto se está multiplicando. Mi fruto se está multiplicando. Oh, Padre, gracias. Esa puerta que se cerró, yo que estaba triste, pero ahora entiendo que estás multiplicando mi fruto. Mire, usted tiene que aprender algo. Las obras de la carne se incrementan cuando usted camina en su voluntad. Las obras de la carne se incrementan cuando usted camina en su voluntad. Cuando usted tiene complacencia en todo. Usted está incrementando obras de la carne. Pero cuando usted camina en la voluntad del Padre, el que tiene complacencia es Dios, no nosotros. Pero usted está incrementando los frutos del Espíritu. Dígame amén. Amén. Cuando usted camina en su voluntad y a usted lo complacen en todo, usted está incrementando obras de la carne.
Y esas obras de la carne que están incrementándose, están matando los frutos del Espíritu. Así que el Evangelio de Jesucristo es sencillo. Usted se enfoca en hacer crecer los frutos del Espíritu y matar las obras de la carne. Y usted está caminando en la voluntad de Dios. Diga conmigo, y estoy caminando en la voluntad de Dios. Así que la primera actitud para tener una vida llena de frutos es aceptar la palabra de Dios. No discutirla. Es aceptarla. Es recibirla. No contender con la palabra. No, pero la palabra dice así, asá, allá, acá. No, es recibirla. Es aceptarla. Es la primera actitud para yo dar fruto. La recibo, no la cuestiono. La recibo y yo la pongo por obra. Y comienzo a dar frutos, diga conmigo, al 30, al 60 y al 100%. ¿Cómo medir mi nivel de fruto del Espíritu? ¿Cómo medir mi nivel de frutos del Espíritu en mi vida? Oiga, porque hasta en el mundo este principio se aplica. Si usted quiere aumentar las ganancias, usted va a hacer algo para aumentar las ganancias. ¿Verdad que sí? Entonces, si usted quiere aumentar los frutos del Espíritu que producen ganancia en usted, lo primero que usted tiene que saber, ¿cuál es el nivel de los frutos del Espíritu en su vida? Comience a medirlos. Esté atento a los escenarios. ¿Cómo responde usted ante los escenarios? ¿Cuántos escenarios se le presentaron en el día? 5. De esos 5, ¿cuántos escenarios respondió con el fruto del Espíritu Santo? ¿Y cuántos respondió con las obras de la carne? Haga eso día por día. Día por día. Y si de 5, 1 fue con frutos del Espíritu y 4 con obras de la carne, usted tiene un nivel muy bajo. Y usted sabe que así como la iglesia es medida por Dios en su nivel espiritual, así mismo usted es medido en el nivel espiritual. La iglesia es el resultado de la medida espiritual de frutos que tienen sus líderes. O sea que si los líderes no desarrollan los frutos del Espíritu Santo, así mismo estará el resultado y el fruto de la iglesia. Asimismo, si tú que crees en Jesucristo, así como es tu fruto, así es tu familia. Porque tú eres el sacerdote espiritual de Dios en tu casa. Así que tú que representas a Cristo, y te lo voy a mostrar con la Biblia, y el nivel de fruto, tú que eres el sacerdote espiritual de tu casa, tus niveles de frutos son bajos, así está su casa, nuestra casa. Entonces, Mateo 7, 15, 20, ¿por qué yo necesito entender esto de los frutos? Porque la manera de identificar lo verdadero de lo falso es el fruto. Dice, guardaos de los falsos profetas, Mateo 7 del 15 al 20. En el reino de Dios, escuche, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En el reino de Dios, nosotros somos medidos por la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Será predicado el evangelio del reino y vendrá salvación, vendrá el fin a la tierra. O sea que si se predica otro evangelio, estamos atrasando la venida de Cristo. Estamos atrasando el fin de la tierra. O sea que en la vida todo tiene que ver con verdadero y falso. Hasta en los colegios.
verdadero y falso. O sea que usted tiene que aprender a identificar lo verdadero de lo falso. Amén. Aún en usted. Ahora, yo no le estoy mandando a buscar, porque Jesús dice esto, que el que no se saca la viga de su ojo no puede sacarla del hermano. O sea, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es identificar lo verdadero y lo falso en nuestra vida. Tenemos que aprender a identificar en nosotros las obras de la carne en nuestra vida y los frutos del Espíritu. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es evaluar nuestra fe. Y ya le dije cómo evaluarla. Todos los días tome un cuaderno, una pluma. Anote cada escenario, esté atento. Le voy a contar. Más vale que haga esto, porque Jesús le va a pedir los frutos. Porque en aquel día a Jesús le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre predicamos el evangelio. En tu nombre. Claro, el nombre de Dios, de Jesús, tiene poder. Y Jesús les dijo: fuera de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque Jesús, los dones, usted y yo los recibimos el día que recibimos a Cristo. Y Jesús nunca nos dijo: yo los he escogido para que vayan y muestren los dones. Jesús dijo: yo los he escogido para que lleven fruto. No para demostrar dones, sino para que lleven fruto. Porque los dones son sustentados por el fruto. Entonces usted tiene que aprender entre lo verdadero y lo falso. Porque lo que nos va a salvar a nosotros es lo verdadero, no lo falso. Los milagros ocurren por el nombre de Jesús. Porque Dios honra su palabra y Dios honra el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Diga conmigo: por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué por dentro y no por fuera? Porque el fruto está por dentro. El fruto no está visible. El fruto está dentro de una persona. Las obras de la carne no son visibles, están por dentro, guardadas en el corazón. Necesita tiempo, necesita relación para darse cuenta si esa persona tiene más obras de la carne que frutos. Entonces, guardaos de los, dice, por sus frutos, ¿qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo que solamente íbamos a conocer lo falso por sus frutos, lo verdadero por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, diga conmigo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Léalo conmigo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos le conoceréis. Déjamelo allí. Yo dije la semana pasada que la salvación tiene 3 fases. Una, usted recibe a Cristo y es salvo. Pero 2, tiene la segunda fase, que es el proceso de transformación del alma para dar fruto. Y 3, cuando morimos o Cristo regrese, recibiremos un cuerpo glorificado y se completa nuestra salvación. Pero la segunda fase de la salvación, que es la más larga, depende del fruto. Diga conmigo, depende del fruto. Vamos a leer esta parte, por favor. Díganle al que está al lado: gracias por hablarme de esto. Dígale: Espíritu Santo, gracias por despertarme.
Despiértame, despiértame. Vamos a leerlo todo. Todo árbol que no da buen fruto. ¿Qué le pasa al árbol que no da buen fruto? Dígale, gracias Señor por darnos al Espíritu Santo. Gracias por escogerme. Escuche esto, damos fruto porque Él nos escogió. Todo el que es llamado y escogido da buen fruto. Dice la Biblia, a muchos llamó, pero a pocos escogió. ¿Por qué escogió a pocos? Por el fruto. Diga conmigo, yo voy a dar fruto porque Él me escogió. No porque me llamó. Porque Él a todos nos llama, pero no a todo el mundo escoge. El fruto es porque nos escogió. Y podemos desarrollar ese fruto. Ahora, dice, todo árbol que no da buen fruto, diga conmigo, gracias Señor. Dice el apóstol Pablo que toda disciplina que viene del Señor es para salvación. Hay cosas que van a venir a nuestra casa, a nuestra familia, como una disciplina para salvación. Es más, escúcheme lo que le voy a decir. La Biblia dice que todas las cosas a los que aman a Dios obran para bien. Pues yo quiero decirle que todo lo que está pasando en tu vida y en mi vida está obrando para salvación. Diga conmigo, está obrando para salvación. Está obrando para salvación. Tal vez tu carne no está complacida, pero Dios sí. Tal vez mi carne no está complacida, pero está obrando para salvación. Todo lo que está pasando, mi casa, mis hijos, mi familia, está obrando para salvación. Mi carne no está complacida, pero la disciplina del Señor está trayendo salvación. Porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios todo obra para bien. Bien aquí en la Biblia, en el reino es salvación. O sea que no vamos a ser cortados ni echados en el fuego. Diga conmigo, no vamos a ser cortados ni echados al fuego. Así que Jesús dice, por sus frutos le conoceréis. ¿Qué conocemos? El árbol que está dando buenos frutos y el árbol que está dando malos frutos. ¿Qué haría usted si usted tiene un árbol de mango en el patio y nunca le da fruto? Bueno, yo primero iría a orar. Yo primero iría a ver qué hago. Le pongo unas ramas para que dé fruto. Pero si no da fruto, lo corto. Amén. Y siembro otro árbol. Porque usted tiene que saber que todo debe producir fruto en el reino de Dios. Porque el fruto glorifica al Padre. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Usted no es el que va a dar fruto, es el Espíritu. Pero usted tiene que desarrollar el fruto. Nuestro trabajo es desarrollar ese fruto. Diga conmigo, mi trabajo es desarrollar ese fruto. Porque si pierdo el fruto que me dio el Espíritu Santo, me van a echar al fuego. Me van a cortar. ¿Dónde están los esposos? ¿Van a cuidar el fruto en la casa? Amén. Diga conmigo, para que no me corten. Y echamos fuera. Y echamos en el fuego.
Ahora, ¿se acuerda que al principio le dije una gran promesa que todos esperamos? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salva. Diga conmigo, ¿cómo puedo llevar a mi casa la salvación si ni yo mismo soy salvo? Por eso la palabra fruto significa descendencia. Porque el fruto que Dios espera de usted es que su descendencia sea salva. Pero si hoy usted viene Jesús, le hago esta pregunta y le viene a revisar el fruto. Mi pregunta es, ¿usted es cortado o es podado? ¿Usted es cortado o usted es podado? Hay unos que serán cortados y otros que serán podados. Pero gracias a la predicación del Evangelio de poder para salvación, que lo aceptamos, lo creemos y decimos a partir de hoy comienzo a producir fruto. Voy a desarrollar, aunque mi carne no quiera amar a Dios, aunque mi carne no quiera ir a la iglesia, aunque mi carne no quiera leer la Biblia, carne, te sujetas a la ley del Espíritu que vive en mí. Y como yo sujeto mi carne a la ley del Espíritu que vive en mí, ay, esta semana voy a amar a Dios más que nunca. No voy a poder dormir cuando voy a abrir mis ojos. Ya quiero que sea casa de oración mañana. Ya quiero sentarme a leer la Biblia y a comerme el rollo. Porque ahora mi carne está sujeta a la ley del Espíritu porque voy con toda a desarrollar los frutos del Espíritu. Por eso Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar tantos bienes en la tierra si su alma se pierde? Por eso Jesús mismo dice que el enfoque es desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Ponme de nuevo Gálatas 5, 22, 23. Vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Gozo, diga conmigo, gozo. Paz. Ay, no, yo no quiero ir para la iglesia hoy. Entra por mis atrios con alegría. Vamos, desarrolla el fruto del amor hacia Dios, hacia Cristo y a todo lo que es de Dios. Porque en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, que aborrecerán todo lo que tiene que ver con Dios, dice la Biblia. Dile que está al lado, tú no eres ese. No quieren saber de nada de lo que es la Biblia, Cristo, el Espíritu Santo, la palabra, el servicio. No quieren. El apóstol Pablo habló de esos hombres de los últimos tiempos, porque serán amadores de sí mismos. ¿Está? Entonces, gozo, diga conmigo, paz, amor. Diga conmigo, ¿cómo yo desarrollo el fruto del amor? Es una actitud. Acepte la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra cuando cayó en buena tierra fue porque ellos la aceptaron. O sea que la clave para desarrollar el amor hacia Dios es aceptar a Dios y todo lo que es de Dios. Es creer. Es aceptar a Jesucristo, es aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es aceptar la palabra, es aceptar al Espíritu Santo, es aceptar a la familia de la fe, es aceptar mi casa, es aceptar la visión, es aceptar el proceso. Cuando yo acepto todo lo que es de Dios, el amor hacia Dios comienza a desarrollar. Hasta que llegue un día que usted ya no quiere más nada que solo a Dios. ¿Está? Paz, paciencia. Diga conmigo, benignidad. ¿Usted sabe qué es benignidad? Amar a los enemigos.
¿Cómo mido este fruto? ¿Usted paga mal al que le hace mal? ¿Usted aborrece a sus enemigos? ¿Usted murmura de ellos? ¿Habla de ellos? ¿Los destruye? Eso es ser benigno. Ese fruto del Espíritu Santo tiene que crecer en nosotros. Nos persiguieron, hablaron mal de nosotros, nos destruyeron, destruyeron la iglesia y usted lo bendice. Ese es el fruto de la benignidad. Por eso Dios va a permitir enemigos en nuestro camino, porque es necesario desarrollar este fruto. Este fruto no se desarrolla cuando no hay enemigos. Este fruto se desarrolla cuando hay persecución. Este fruto se desarrolla cuando hay rechazo. Este fruto se desarrolla cuando no estoy de acuerdo. Amén. Cuando no me dan lo que quieren. Este fruto se desarrolla en el hogar, en la familia. Cuando nos ofenden, el esposo, la esposa, y usted le dice, te perdono y te amo más. Pero cuando usted está ofendido y este fruto no está, ahora no le cocino. Hoy se queda sin desayunar. Hoy no le hago la cena. ¿Por qué pasa eso? Porque le falta desarrollar el fruto de la benignidad. Es que me ofendió, ahora no le hablo. Ahora lo trato diferente. Por eso Dios va a permitir escenario donde usted y yo aprendamos a desarrollar el fruto de la benignidad. Bondad. Diga conmigo, bondad. Es ser bueno, noble. No, la Biblia dice que solo Dios es bueno. Bueno, por eso yo tengo ahora el Espíritu de Dios. Los religiosos dicen, solo Dios es bueno. Bueno, pero por eso Dios me dio su Espíritu. Y por eso es un fruto del Espíritu y no un fruto mío. Porque ahora si Dios es bueno, mi Padre es bueno, yo también. Por eso no le permito a nadie que diga que yo soy mala. Esa pastora es mala. No, yo no soy mala. Yo tengo el fruto de la bondad en mí. Dios es bueno. Pero al que toma por hijo lo disciplina y lo corrige porque lo ama. Porque para Dios ser bueno es salvar almas. Y cuando nosotros no damos fruto, Dios, ¿qué dice la Biblia? Que nos poda. Él viene. Y si tú no estás dando fruto, te revisa. La Biblia dice que Dios te evalúa. Y mira, para ver el fruto de Donny, está el ángel anotando todos los días. Todos los días. Y evalúa el ángel, viene el tiempo de la evaluación. Tiene pocos frutos del Espíritu, retrocedió en la carne, pero tiene como una pequeña luz. Vamos a podarlo, vamos a limpiarlo de lo que contaminó el fruto. Vamos a cortarle los brazos, las piernas, las orejas, el cabello, porque hay algo que contaminó el fruto del Espíritu en su vida, hay que cortarlo. Así que lo que cortó Dios era para que des más fruto. Dale gracias a Dios que no te cortó a ti. Si te dejó, si nos dejó, es porque algo de fruto dimos. Si no nos cortó y no nos echó al fuego, es porque, pero nos limpia. Nos corta, nos poda. Nos poda para que llevemos más. Porque cuando usted agarra un árbol y lo poda, él tira más ramas, más fruto. Así que dígale, gracias Padre, porque no me cortaste y no me echaste al fuego, me podaste. Y en esta temporada voy a llevar más frutos del Espíritu Santo en mí.
Fe, diga conmigo, fe. El fruto de la fe. Hoy el Señor no espera que en el 2025 tú tengas la misma fe del 2024. ¡Epa! No, Señor, usted no puede tener el mismo nivel de fe. Servir lo mismo, ir a los mismos servicios, sembrar lo mismo, hacer lo mismo. No. Dice la Biblia que la fe debe ir de gloria en gloria. Cantar lo mismo. Dice la Biblia que la fe debe ir de gloria en gloria. Que usted tenga en el 2025 el mismo conocimiento que tiene de Jesús. Hay un problema en el fruto. Porque la fe debe ir de gloria en gloria. Su conocimiento acerca de Jesús debe crecer. La fe, si usted movía cerritos, ahora tiene que mover montaña. Así que mi pregunta es, ¿ya tienes el nivel de tu fe del 2024? En el 2000, te hago una pregunta, ¿tienes la misma fe en el 2024 que tuviste en el 2023? ¿Hiciste más o hiciste menos por la fe? Por la fe, no por las obras de la carne. Por la fe. Por la fe. Entonces prepárate, 2025 tu fe va a ir a un nuevo nivel. Diga conmigo, yo no sé usted, pero yo quiero llevar mi fe a un nuevo nivel. Mansedumbre. Diga conmigo, el fruto de la mansedumbre. Diga conmigo, Jesús dijo que yo tenía que ser manso y humilde. Manso es que no importa lo que esté pasando, yo sigo manso. Caerán 1000 y 10,000, pero a ti no tocará. O sea que no entro en afán, sigo manso. Amén. Manso en la relación con las demás personas. Sigo manso. Y dice templanza. Diga conmigo, templanza. Dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que el pecado que el año pasado me dominaba, este 2025 no me va a dominar. Antes me dominaba un vicio de venir a Cristo. Ahora no me domina. Pero hay pecados, hay obras de la carne en mí. Voy a aumentar el dominio propio. Tengo que aumentar el dominio propio. Y lo que me dominaba antes, ya no me domina. Por ejemplo, si me gusta pegar mentira, le comienzo a decir a la mentira que me domina que este es su año de ser crucificado. Que ya no habrá más mentira en mi boca. Que ya no voy a mentir porque no hay necesidad de mentir. Sino que ahora voy a caminar en verdad. Así que mira obra de la carne que opera en mí. No importa si es adulterio, si es fornicación. Obra de la carne que opera en mí, si es la lengua. Si es la mente. Tiene fecha de cumplimiento, porque acabo de dar la orden que seas crucificada. Porque el fruto de la templanza, dominio propio, está creciendo en mí ahora mismo. Y lo que me dominaba antes no me domina ahora. Porque ese fruto está creciendo en mí. Amén. Si me dominaba la desobediencia,
no dominará más. Porque ese fruto, si me dominaba la incredulidad, si me dominaba el sueño, sea lo que sea que nos domina, que no nos permite, si nos domina el orgullo, que no nos permite creer, pues yo le hablo a esa obra de la carne, que este año el fruto del dominio propio ha crecido. O sea que ¿cómo yo desarrollo un fruto? En las pequeñas cosas. Si yo soy fiel en lo pequeño, Dios me pondrá en lo mucho. ¿Qué dice la Biblia? Que entre más yo desarrollo este fruto, no hay ley que pueda dominar mis miembros. Amén. Entonces, ¿cómo desarrollamos el fruto? Juan 15:15. Tráete la manzana. Le pedí a ella una manzana. La Biblia dice, perdón, la palabra fruto le dije que significa descendencia. Y Dios le dio una promesa a usted. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salva. Ven, Doni, párteme esa manzana. Hazte para acá al centro. Ella sostiene, tú partes la manzana. Esto es el fruto de un árbol. ¿Tú sabes por qué Jesús está tan interesado en tu fruto? Porque lo que sustenta al ser humano no son las hojas de la manzana, es la manzana. Esto es la simbología de un fruto. Lo que yo como, lo que me sustenta, lo que me alimenta es el fruto. Tú eres árbol para Dios. Pero es el fruto del Espíritu Santo que tú das que el que te va a sustentar a ti. O sea, es la templanza, el amor, es la mansedumbre, es la fe, lo que me va a sustentar dentro del reino de Dios para no ser echada afuera. Lo digo de nuevo. Es el fruto lo que me hace permanecer a mí. Es el fruto lo que me nutre. Es el fruto lo que me sustenta. El fruto lo que me hace permanecer dentro del reino de Dios. No las hojas ni el árbol. Es el fruto. Por eso, si hay algo que Jesús y el Padre está interesado, es en nuestro fruto. Ahora te tengo noticia. Es en el fruto tuyo donde está la descendencia. Pártela. ¿Tú quieres que tu familia sea salva? Cuéntale cuántas manzanas hay. Perdón, sí, yo lo dije bien. Yo lo dije bien. Cada semilla se multiplica según su especie. Y esa semilla se llama manzana. Y produce manzana. La salvación también tiene una especie que produce hijos de Dios. Mi descendencia, mi fruto para Dios, la descendencia, donde está la promesa de Dios, está en la semilla, que está dentro de mi fruto. O sea que si yo no doy frutos o no desarrollo los frutos del Espíritu Santo, no hay descendencia para Dios. Aquí está, mire, aquí está mi descendencia. Aquí está María, Casey, Francisco, ahora Itai, Panchi. Y me queda una para los siguientes nietos. Bisnietos. Esta manzana dio 6 semillas, ese fruto. Y este es el fruto.
Esta es la semilla de mi fruto. O sea que mi fruto del Espíritu Santo desarrollado va a producir una semilla. Y esta semilla que se llama María, si yo la siembro, ¿cuántas manzanas va a dar? No sabemos. No sabemos. Porque esta manzana tiene 6 semillas. Pero hay manzanas que tienen 8, porque yo las he contado. Yo no sé, por eso ¿Qué dijo Jesús? El fruto se multiplica al 30, al 60 y al 100. O sea, el fruto, la cantidad de semilla depende de cuánto tú desarrolles el fruto. O sea que si a ti no te interesa desarrollar los frutos del Espíritu Santo en tu vida y perder lo que recibiste del Espíritu Santo, tú no le entregarás descendencia a Jesús. La descendencia está escondida en el fruto. O sea, por eso Jesús dice, los escogí para que lleven fruto y el fruto permanezca, porque el fruto es el que glorifica a Dios, a mi Padre. Porque es la descendencia de fe la que traerá gloria a Dios. Entonces, cuando yo no desarrollo los frutos del Espíritu Santo, no habrá salvación en mi casa. La salvación que lleva el 3 procesos: la inmediata, la del proceso y la final. ¿Y por qué le digo eso? Porque si me evalúan y no tengo fruto, soy cortado y echado fuera. Pastora, me voy para la otra iglesia porque allá no predican esas cosas. Yo mejor me quedo aquí porque allá usan la misma Biblia que yo. Hay gente que me ha dicho, me voy porque voy para la otra iglesia porque allá no predican nada de eso. Y yo conozco a los pastores, usan la misma Biblia que yo. Pero la asignación de Dios para ellos puede ser diferente que para mí. En los tiempos de Jesús había mucha iglesia, pero Jesús tenía una asignación: formar 12 apóstoles y 70 servidores. Es más, ¿usted sabe por qué José fue vendido? José fue vendido como esclavo. José pasó un proceso de 21 años para dar fruto. Y el día que dio frutos, Dios trajo a toda su familia, a su padre, a sus hermanos, a Egipto. Y los reunió en el lugar donde había ido José. No llevó a José donde estaba su padre y donde estaban sus hermanos. Dios obró para que José y sus hermanos fueran movidos al lugar donde estaba José. José estaba en el lugar donde había comida. Estaba en el lugar donde había salvación. Entonces tú tienes que entender que Dios tiene un plan de proceso para ti, para que tú des fruto. Uno, porque el fruto me va a dar alimento. No tu carrera que estudiaste. No te va a pagar las cuentas la carrera que estudiaste. La electricidad no la va a pagar las obras de la carne. El fruto. Dios quiere hacerte gerente de esa compañía. Pero para ser gerente de esa compañía internacional,
Necesitas buenos frutos. Amén. Amén. ¿Tienen hambre? Yo no. Porque el fruto del Espíritu Santo me está alimentando. Pero no me puedo comer la semilla. Porque el fruto es para mí. Pero la descendencia es para mi Padre. Y si me como mi descendencia, me van a echar al fuego que arde. Porque a mí no me escogieron para comerme mi descendencia. Sino la manzana. Perdóname, pero mi fruto no te puede alimentar a ti. Mi fruto te nutre, pero tú tienes que producir tu fruto. Está buena. Mi hermana se la dio a mi mamá para que se la comiera en media prédica, porque dice que yo demoro mucho. Amén. Y cuando venía en el carro, el Espíritu Santo me mostró esto. Y le dije gracias. Amén. Así que no te puedes comer el fruto del Espíritu, porque te vas a meter en líos con Dios. Yo quiero que sepas algo. Acepta la enseñanza, porque es fruto para el Padre. Recíbela. Desarrolla los frutos. Cualquier cosa que tú estés pasando en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, míreme, como este fruto con tanta felicidad, pero con lágrimas sembré la semilla. En el reino la semilla se siembra con dolor, con lágrimas. Me rechazaron, me dijeron, me menospreciaron, no me trataron bien. A usted tampoco. Pero sembré amor, paciencia, benignidad, bondad. Ahora está temblando la tierra, pero yo estoy llena de paz, gozo. Porque el fruto creció. Amén. Y cuando el fruto crece, le voy a soltar esta. Y cuando el árbol crece y da fruto que está listo para comer, agárrense los que sembraron en usted. Porque ahora a usted le toca cosechar y a ellos sembrar. Porque ese es el principio de la semilla. Ellos se tienen que convertir ahora en la semilla porque usted pagó el precio del fruto. Si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hará. Si yo desarrollé el fruto, prepárese. El año 2025 la salvación va a visitar tu casa.